tenemos las uniones iónicas, uniones metálicas y uniones covalentes. Vamos a ver las características de las tres. Bueno, las uniones iónicas son las que se producen entre un metal y no metales. O sea, es la unión entre uno o varios elementos metálicos y no metálicos. Las uniones metálicas son todas entre elementos metálicos. Y las covalentes entre no metálicos. Las iónicas van a conducir, o sea, las características de ellos son que conduce la corriente eléctrica en solución. O sea, si yo los disuelvo, o sea, la iónica, por ejemplo, puede ser cloruro de sodio. Entonces, para que pueda conducir la corriente, lo tengo que meter esto, disolverlo, que separe los átomos, o sea, esta unión que se hizo. Entonces, ahí es donde va a conducir la corriente eléctrica. En cambio, las metálicas son muy buenos conductores, porque son metales directamente. El oro, el hierro, o sea, son todos los metales y son de las tres tipos de uniones, las metálicas son los mejores conductores. Y después tenemos los covalentes, que dentro de los covalentes, ahora vamos a ver que hay algo que se llama polaridad, y hay covalentes que son polares, y hay covalentes que son no polares. Entonces depende esa polaridad o, no, o que sean no polares, es si van a conducir la corriente eléctrica o no. Entonces algunos conducen, otros no. Después, a temperatura ambiente, o sea, cuando los tenemos a temperatura ambiente, o sea, en la normalidad, las iónicas en general forman redes cristalinas. O sea, son sólidas. Las metálicas, lo mismo, sólidos. En cambio, las covalentes pueden ser líquidos, hay los tres tipos. Líquido, puede haber sólido o puede haber gaseoso. Bien, conducción, cómo se forman. Listo, creo que ya está. Esas son las características más importantes. Bueno, con respecto a este tema de la polaridad, o sea, quiénes son polares y quiénes son no polares. Hay un valor que también aparece en la tabla periódica, o sea, las tablas periódicas, las que están bien, muy completitas, tienen todo, Z, la electronegatividad. Es un valor que aparece, el de la electronegatividad, es un valor que tiene cada uno de los elementos. Entonces, yo te voy a compartir una tabla periódica ordenada por electronegatividad. A ver, si acá. Ahí. Ahí está. ¿Ves? O sea, es una tabla periódica, pero que solamente tiene las electronegatividades. Entonces, el valor de electronegatividad, el de mayor electronegatividad, es el flúor, o sea, crece para este lado, y el de menor electronegatividad es el francio. La verdad es que el otro día veíamos eso del carácter metálico, lo del rayo atómico. Bueno, estos, o sea, tenían, el francio tenía, o sea, el mayor carácter metálico, y el flúor era el del menor carácter metálico. Y al francio era muy fácil arrancarle un electrón, o sea, para este lado eran los que tenían esos radios muy grandes y que era muy fácil arrancarle el electrón. Por eso la electronegatividad es menor, porque la electronegatividad es la fuerza que yo tengo que hacer para ir a arrancarle ese electrón. Entonces, si va a ser fácil sacarle un electrón, va a tener la electronegatividad, va a ser mucho más chiquita, porque casi no voy a necesitar mucha fuerza para sacárselo. En cambio, un elemento que es no metálico y que tiene un radio atómico mucho más compacto,
es muy difícil arrancarle ese electrón. Entonces esa electronegatividad tiene que ser muy grande. Entonces vamos a tener, o sea, esto va a subir para arriba, ves como te dice la flita, para arriba, y para la derecha sube la electronegatividad. Entonces, cuando nosotros tenemos los elementos o sea, que forman una unión iónica, en las covalentes pasa solamente esto de que se ve lo en las covalentes y en las iónicas, o sea, se saca esto de la electronegatividad, pero en las covalentes es donde puede llegar a ver que sean polares o no polares. Cuando yo tengo, por ejemplo, una unión covalente formada por dos átomos que son iguales, por ejemplo el bromo 2, el bromo tiene una electronegatividad, o sea, cada uno de esos bromos tiene una electronegatividad de 3. Entonces yo tengo que hacer la diferencia de la electronegatividad. Entonces voy a restar la electronegatividad de uno de los bromos menos la electronegatividad del otro, por lo tanto me va a dar 0. Esto significa que no va a haber un polo, o sea, ninguno de los dos va a tironear más, sino que la fuerza con que se va a tironear la unión entre un bromo y el otro va a ser la misma, tanto de un lado como del otro. Entonces, este tipo de unión es una unión covalente no polar. O sea, cuando el valor de electronegatividad, la diferencia de electronegatividad da 0, es una unión covalente no polar. En cambio, si son átomos diferentes, por ejemplo, si tengo, a ver, vamos a poner flúor, bromuro de flúor. En este caso, el flúor tiene una electronegatividad de 4 y el bromo tiene una electronegatividad de 3. Entonces, esto me va a dar una diferencia de electronegatividad de 1. Entonces, ahí sí se está formando un polo. Hay uno, o sea, el flúor es el que más va a tironear para un lado que para el otro. Entonces, esto va a tener, al ser polar, o sea, va a tener una polaridad y eso le va a dar diferentes características. En el caso de las iónicas, o sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio, lo que nos va a pasar es que o sea, esa diferencia de electronegatividad, por ejemplo, el sodio, el cloro tiene 3,2 y el sodio tiene 0,9. Entonces, estas dan diferencias de electronegatividad muy altas. Y es una forma también de darme cuenta que son iónicas. O sea, cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 2, en realidad con 1,7 ya se puede considerar, son iónicas. Y cuando son esa diferencia de electronegatividad menor a 1,7, menor o igual a 1,7, son covalentes. Y cuando son muy cercanas a 0, esas son no polares. O sea, entre 1,7 y creo que hasta 0,5, 0,6 es covalente polar y las que son bien cercanas a 0 son covalentes no polares. Entonces, esa diferencia de electronegatividad nos da lo de la polaridad y también nos indica ver si son covalentes o son iónicas. El problema de la electronegatividad es que no sirve siempre. O sea, no siempre puedo hacer esto, hacer la resta de las electronegatividades y sacar la polaridad o sacar si son covalentes o iónicas. Sirve para estas moléculas que están formadas por dos cosas. O sea, si yo ya tengo una molécula formada por más cosas, por ejemplo, el dióxido de carbono, ya no puedo hacer, porque ya tengo dos átomos y no es que se suman esos dos, se le resta. Ya ahí no puedo hacer la diferencia de electronegatividad. Se hace solamente en estas moléculas que tienen dos átomos. O sea, entonces yo puedo resto a uno al otro y me fijo a ver qué diferencia me da. Y hay igualmente, hay en muchos casos, muchas excepciones, muchas, a la regla donde vos haces la resta y decís, bueno, me dio iónica, pero la verdad que son no metales, no me queda. O sea, hay un montón de excepciones así. Entonces, eso de la electronegatividad más que nada me sirve para algunos casos, es muy como por encima. Se hacen algunas cosas
pero más que nada sirve para ver si realmente si es algo polar o si es no polar. ¿Qué características va a tener algo que sea polar o no polar? O sea, cuando nosotros tenemos algo que es polar y algo que sea no polar, aquello que sea polar, o sea, como forma polos, y el agua, el H2O es polar, va a poder ser soluble en agua. O sea, todo lo que es polar es soluble, o sea, todos los covalentes polares son solubles en agua. En cambio, todo lo que es no polar no es soluble en agua. Por ejemplo, los aceites. El carbono, o sea, el metano, el CH4, no se puede disolver en agua. O sea, va a ser soluble en otras cosas, pero no en agua, porque lo polar se va a disolver solamente en lo polar. Bien. Bueno. Otra de las cosas que uno empieza a ver acá cuando hacemos estas uniones es tratar de graficarlas, de dibujarlas, para ver que ahí ¿Cómo? Ahí te agregué, porque como que me mandó la solicitud otra vez. ¿Me escuchas? Ya está. Ahí está, o sea, quedó como un usuario enganchado. Ahí está, ahí salió uno enganchado. Ahí No, ya salí. Genial. No podía llegar a leer desde el celu, por eso cuando que se sí. enganchó era genialidad. Buenísimo. Bueno, te decía que o sea, estas uniones uno las puede representar, o sea, representar, en general lo que uno se representa cuando se unen es el último nivel de los electrones para ver cómo se relacionan estos electrones. Entonces, se hace un gráfico, un dibujito para poder ver cómo se está haciendo la unión, que se llama estructura de Lewis. Espera, dame un segundito. Ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer esto de las estructuras de Lewis. Cuando, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una molécula de dióxido de carbono, lo que nosotros vamos a hacer es dibujarle los electrones alrededor para poder hacer este tipo de unión. Entonces, por ejemplo, en el dióxido de carbono, para dibujar esta unión que se hace, vamos a poner al carbono con los dos oxígenos, y lo que yo te decía es que tomábamos en cuenta es la cantidad de electrones que tiene en el último nivel. Que eso lo saco por la tabla periódica, porque iba a corresponder con el grupo en el que estaban. O sea, el carbono está en el grupo 4, el oxígeno está en el grupo 6. Entonces, el oxígeno alrededor va a tener 6 electrones. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se hacen los dibujitos de la cantidad de electrones que tienen, y en el caso del carbono, que tenía 4. Entonces lo que yo tengo que conseguir es que ellos se presten en este tipo de unión y que todos lleguen a completar los 8, la regla del octeto. Entonces, acá lo que pueden hacer es prestarse
entre el carbono y el oxígeno, hacer una unión doble. Entonces el oxígeno tiene los 6 electrones que tiene él, más 2 que le está prestando este carbono. No los pierde, solamente se los presta. Entonces él tiene 6 y 2, 8. Ahora, este oxígeno va a hacer lo mismo con los electrones del otro lado del carbono. Entonces también él tiene 6 y 2, 8. Y después el carbono tiene 4, 2 que le prestó este oxígeno son 6 y 2 que le prestó este son 8. Entonces ahí queda completo. O sea, este carbono hizo una unión doble con este oxígeno y otra unión doble con el otro oxígeno. Y ahí quedaron todos completos con 8 electrones. Esta estructura de Lewis, esta es para las uniones, estamos viendo ahora, covalentes. En estas uniones covalentes, ellos lo que hacen es prestarse los electrones para poder enlazarse, para poder unirse. Siempre tienen que llegar a 8. Hay una o dos excepciones a la regla, después siempre se llega a 8. No, si me quedó incompleto es porque algo hice mal, o sea, tengo que buscarme de que quede con 8. Estas uniones covalentes, este tipo de uniones, se puede tener, como pasó acá, que eran unión doble, se pueden enlazar con una unión simple, pueden hacer unión triple, hay algunos casos de unión triple, y hay otra que se llama dativa, que ahora la vamos a ver. Estas serán, tiene ese carbono, 2 uniones dobles. Por ejemplo, si yo tengo el fósforo hidrógeno 3, este es un fósforo con los 3 hidrógenos. El fósforo tiene 5 electrones a su alrededor. Y el hidrógeno es uno que tiene un electrón. Entonces, él es el único que no va a completar el octeto porque va a completar su primer nivel, que es el nivel de 2 electrones. Entonces va a hacer uniones simples con el fósforo. El fósforo que tenía 5 le van a dar un electrón cada hidrógeno, así que llega a los 8. Y cada hidrógeno se llena con los 2. Entonces, esto va a quedar el fósforo con uniones simples a los 3 hidrógenos. Y ahí quedó completito. El fósforo sí o sí va a juntar esos 8. Después. Pero el hidrógeno no. Pero el hidrógeno no necesita llegar a los 8 porque él tiene un solo electrón. Entonces, ya con ese que le da, completa el primer nivel. Si no, necesitaría completar ese y encima que le den todos los 8, 9 electrones. Es muchísimo. Él, como tiene un solo electrón, completa su primer nivel. Ahora es que cuando hacíamos el dibujo de los átomos, era el núcleo, siempre en el primer nivel llevan 2 electrones. Y después, a partir del segundo, empiezan a tener 8. Entonces, el hidrógeno lo que hace, como ni siquiera tocó ese del 8, él solamente completa el primer nivel y listo. Ya con eso ya está. Bien. Pero es el único. Después los demás, o sea, van a atinar a completar los 8. Yo te digo, salvo, creo que hay una o dos excepciones que no completan. Después todos los demás, uno trata de completarlos. El nitrógeno 2. El nitrógeno 2, por ejemplo, son 2 nitrógenos. El nitrógeno tiene 5 electrones. Entonces van a ser unión triple. O sea, entre nitrógeno y nitrógeno vas a tener 3 uniones. Hace unión triple. Y después están las dativas, que sirven para esos casos donde no llego. O sea, entonces se hace esto de la dativa. Por ejemplo, uno de los casos de esto es el azufre oxígeno 2. Esto va a ser el azufre con 2 oxígenos. Entonces el azufre tiene 6. Y cada oxígeno también tiene 6. Entonces, cuando nosotros hacemos la unión con el primer oxígeno, ya ahí se completó el oxígeno y se me completó el azufre. O sea, porque necesitan 8. Entonces, este ya queda con 6 y 2, 8, y este quedó con 6 y 2, 8.
Entonces, supuestamente no se tendría que poder unir con el otro oxígeno. Pero ocurre que con esto sí se une. Entonces, lo que hace es prestarle el azufre, le va a prestar estos 2 electrones al oxígeno para que el oxígeno complete. Él no los va a perder. O sea, sigue teniendo sus 6 electrones, pero se los presta como para que el otro complete y que el otro no le dé, porque si le da, este ya de 8 se va a ir a 10. Entonces va a ser un azufre con doble unión al oxígeno, con una dativa, se escribe con una flechita, al otro oxígeno. Esto pasa en también pasa en el azufre oxígeno 3, y después a veces pasa en algunas uniones donde hay mucha cantidad de átomos, entonces uno tiene que empezar a prestar por dativa, pero siempre tiene que llegar a los 8, o sea, lo que hace en esa dativa es prestarle para que el otro complete, entonces todos quedan con 8. Pero no son un montón de casos, son algunos casos los que se hacen con dativa. En general lo que vas a tener son uniones simples, dobles o triples. Bien. Esto solamente en uniones covalentes, o sea, uniones que sean entre los no metales. En las uniones iónicas, que eran entre un metal y un no metal, por ejemplo, calcio-oxígeno o calcio-cloro 2, también se hace esta estructura de Lewis, pero ahí no se van a prestar. Ahí como es un ion, o sea, el calcio y el oxígeno se van a transformar en un ion donde uno pierde y el otro gana. Acá lo que se hace es esa entrega de electrones. Entonces se va a poner el metal afuera y el no metal adentro de los corchetes. Y le voy a dibujar los electrones solamente al no metal. O sea, el no metal, en este caso el oxígeno, tiene 6. Entonces, el calcio está en el grupo 2, así que él va a perder 2 electrones. O sea, que él se va a transformar en 2 más. Esos 2 electrones se los está dando al oxígeno. Entonces se los voy a dibujar de otro color o de otra forma, esos 2 electrones que le entrega al oxígeno. En este caso, que es el calcio con 2 cloros, voy a hacer cada uno de esos cloros adentro del corchete y le voy a dibujar los electrones al cloro. El cloro tiene 7. Cada uno de estos cloros. Entonces, el calcio va a entregar 2 electrones, le va a dar uno a este y uno a este. O sea, un electrón a este y uno a este. Lo mismo, el no metal va a tener que quedar ahí ese dibujito con los 8 electrones. No puede quedar uno con 9, o uno con 10, o uno con 5. Tengo que acomodarlo de tal forma que tienen que quedar todos con 8. Y el calcio, que no se los dibujo, pero esos 2 que perdió hacen que se quede con su nivel anterior, donde tiene los 8 electrones. Bien. Bueno. A ver, ¿qué otra cosa se entraba en Esto que dice enlaces covalentes son estas uniones. Son las anteriores, sí, las de no metales, sí. Las no metales. Sí, entre no metales. Las iónicas son entre metal y no metal. ¿Qué es dipolo de enlace? ¿En cuál está? A ver. En el 4.3. Dice algo los siguientes enlaces covalentes. Señalar el átomo más electronegativo, representar cada detector. El dipolo de enlace, o sea, ¿cuál sería el? Claro, y acá, para que te comparto, ¿cuál sería el más electronegativo? O sea, ¿quién hace? El dipolo va a ser porque uno de los dos, yo te decía, cuando vos tenés, por ejemplo, entre el caso de el carbono y el cloro, o sea, las electronegatividades. Que uno iba a tirar más. Uno va a tirar más. O sea, entre el carbono y el cloro tenemos el carbono con 2,6, el cloro con 3,2. 3,2 y 2,6. Entonces,
este va a ser mayor fuerza que lo que va a hacer este. O sea, el dipolo va a ser, el cloro va a ser el que va a tirar. O sea, marcar ahí cuál de los dos es el que más fuerza está haciendo sobre el otro. Está, ya entendí. Bien. Bueno. Esto ves también, quiere que hagas la diferencia de electronegatividad y sacar cuál es más polar y cuál es menos polar. Dijimos que la diferencia de electronegatividad, aquella que era cercana a cero, era no polar. Y cuando esto es diferente de cero, se transforma en polar. Entonces quiere que lo ordenemos según su polaridad creciente. Cuanto mayor sea su electronegatividad, más polar va a ser. Cuanto menor sea la electronegatividad, así que en esto lo vamos a ordenar en orden, según creciente de polaridad, según el orden creciente de la diferencia de electronegatividad. Bien. A ver, ¿qué otras cosas? Bueno, estos también ¿ves? Son para indicar si son iónicas, covalentes polares o no polares, o metálicos en cada uno. Sí. Bueno, eso los podés hacer por las diferencias de electronegatividad o también viendo si son metales o no metales, o si son metal no metal. Bueno, acá empiezan con esto de las estructuras de Lewis para hacer las Lewis de estos elementos. Bien. Bueno, estas son las excepciones que te decía, estos tres, el del 4-10. Estas Lewis son las que no cumplen, ves que no se verifica la regla del octeto. Esas son las tres. Hay, no sé si habrá una o dos más y listo. O sea, por eso la mayoría, vos tenés que llegar a los 8. Entonces, cuando vos estés en el examen y hay que armarlo, tiene que tener 8. O sea, tengo que llegar a que tenga los 8. De alguna forma lo tengo que acomodar para que todos me queden con 8. Contativas o lo que sea, tienen que quedar con 8. Salvo que sea una de esas tres excepciones que te dan acá. Si no, tiene que quedar con 8. Bien. Bueno, y empiezan acá con lo que es la nomenclatura. Ahora vamos a ver los óxidos. Cuando uno hace estos tipos de uniones, o sea, vamos a formar compuestos, y estos compuestos van a estar divididos, o sea, los compuestos que vamos a armar, yo te voy a poner todos, y después igual vamos a empezar a ver de a poco. Dentro de estos compuestos tenemos los que son binarios. Binario significa que se forma por dos elementos. Puede tener, ese elemento puede tener varios átomos. O sea, no es que sí o sí tiene que ser dos cosas nada más. Sino que dos elementos, pero puede ser, por ejemplo, H2O. O sea, tiene dos hidrógenos y un oxígeno. O sea, puede tener dos o tres o varios de uno, pero solo está formado por hidrógeno y oxígeno. Y oxígeno. No hay otro elemento. Entonces, dentro de estos binarios, vamos a ver los óxidos. Los óxidos se dividen en dos. Hay óxidos ácidos y hay óxidos básicos. El óxido ácido es oxígeno y no metal. Y el óxido básico es oxígeno y metal. Después vamos a tener los hidruros, dentro de los binarios, hidruros, hidrácidos y sales binarias. Los hidruros se forman por hidrógeno y metal. Los hidrácidos, hidrógeno, no metal. Y estas sales binarias es un metal y un no metal. Pero es un metal y un no metal que no sean ni oxígeno
O sea, este no es ni oxígeno ni hidrógeno. Porque si es oxígeno o hidrógeno, son o un óxido Serían básicos. o uno de estos, o sea, o un hidruro. Bien, esos son los binarios. Y después vamos a tener los terciarios. Que dentro de los terciarios tenemos hidróxidos, oxoácidos, oxosales. Entonces vamos a empezar, estos serían todos, que los vamos a ir viendo de a poco. Vamos a empezar por los que son los óxidos, cómo se forma el óxido. Entonces, dentro de los óxidos, dijimos que tenemos los óxidos ácidos, que van a estar formados por el oxígeno y un no metal. Entonces, estos vamos a tener, por ejemplo, azufre, oxígeno 2. Para poder ver cómo se está produciendo esta unión y cómo los voy a nombrar, además de que yo ya sé que se unen y se prestan estos electrones y demás, tienen un número de oxidación que también aparece en la tabla periódica. Y siempre lo que van a hacer es, uno va a tener un número de oxidación positivo y otro va a tener un número de oxidación negativo. Y si yo lo sumo, esos dos números de oxidación, esa cuentita me tiene que dar 0. El oxígeno es el que siempre tiene su número de oxidación, el único número de oxidación que tiene es el -2. Entonces se va a multiplicar en este caso, porque como son dos oxígenos, se lo voy a multiplicar por 2. Entonces, el azufre tiene que tener algún número de oxidación que cuando le sume el -2 por 2, esto me dé 0. Entonces, con eso yo dedujo que el azufre, en este caso estoy usando el número de oxidación 4. El azufre tiene varios números de oxidación. Si nos fijamos en la tabla periódica, él tiene el 6, tiene el 4, creo que tiene el -2 y no sé si tiene el 2 positivo. Entonces, lo tengo que deducir, tengo que ver cuál le entra en este compuesto para que esta cuenta me dé 0. Entonces, en este caso, sé que está usando el 4. Entonces lo voy a nombrar, o sea, este óxido. Hay 3 formas de nombrar. 2 son las más comunes. Una es la IUPAC y otra es por la forma tradicional. En la IUPAC yo voy a decir que él se llama, siempre empiezo nombrándolo como óxido, es óxido de azufre. Y entre paréntesis y con números romanos le voy a poner el número de oxidación que acabo de ver que tiene el azufre, que es el 4. Entonces voy a hacer óxido de azufre 4. En la tradicional no voy a poner el número, lo vamos a poner una terminación. Entonces, aquellos que tienen número de oxidación, o sea, el azufre tiene el 6 y el 4. Si usa el grande, el número de oxidación grande, va a terminar con ICO. Y si usa el número de oxidación chico, va a terminar con oso. Entonces, en este caso, el azufre, como está usando el 4, estaría usando el oso, porque sería o 6 o 4. Entonces, está usando el 4, entonces él se va a llamar óxido y el azufre se nombra como sulfúrico. Entonces sería sulfuroso, con terminación oso. Vamos a poner otro, por ejemplo, nitrógeno. Nitrógeno, oxígeno, 3, 2, 3, ahí. Este dice que el oxígeno tiene -2, se multiplica por 3, y tengo que ver cuánto tiene el nitrógeno que multiplicado por 2, esto da 0. Entonces, 3 por 2, esto me da -6, y tendría que multiplicarlo acá por 3, para que 3 por 2 dé 6 y la cuenta de 0. Entonces el nitrógeno tiene 5, tiene 3, o sea, está usando el más chico. Entonces, en este caso se va a llamar óxido de nitrógeno
3. 3. Y acá se llama óxido nitroso. Nitroso. Terminación OS. Bien. Esto sería en los óxidos ácidos. Ahora, si yo tengo un óxido básico, la parte de nomenclatura va a ser lo mismo. O sea, lo que va a cambiar es en un óxido básico, digamos que iba a ser oxígeno más un metal. Entonces, sí voy a tener, por ejemplo, hierro 2, oxígeno 3. Pero todo este sistema va a ser el mismo. Oxígeno tiene -2, se multiplica por 3, entonces tendría que buscar por quién o sea, qué número tiene el hierro, para que multiplicado por los dos hierros, toda esta cuenta me dé 0. Así Lo que mismo, otro 3. tiene 3. Entonces, el hierro lo tenemos que buscar en la tabla periódica, tiene 3 y tiene 2 de número de oxidación, así que estoy usando el grande. Entonces, si lo nombro por UPAC, va a ser óxido de hierro 3. 3. Y acá se llama óxido férrico. Terminación ICO. Porque está usando de los números que tiene el más grande. Entonces ahí podemos nombrarlos por uno o por el otro. Siempre como que te tenés que aprender igual las dos nomenclaturas, sea UPAC o sea y tradicional. Porque te lo pueden poner en las dos o pedirte en cualquiera de las dos que la nombres, o sea, por una de las nomenclaturas o por la otra. Bien. Bueno, creo que esto está... Vamos a ver los hidruros, aparte de los óxidos. Así te quedan los... Sí. Acá estoy viendo hidrógenos oxales. Sí. O sea, en realidad se ven todos, pero bueno, yo te los quiero ir dando como en partes porque es como mucha información. O sea, de todos. O sea, vos armate este cuadro cuando pases la clase. Sí. Y anda poner de a uno de los que vamos sirviendo para que te puedas ir aprendiendo las nomenclaturas de cada uno. Que no te hagas lío. O sea, que puedas manejarte como hacerte un cuadro con las nomenclaturas de cada uno. Vamos a ver hoy los hidruros y ya no te doy más nada, solamente esos dos. El hidruro entonces era, habíamos dicho que era un hidrógeno con metal. Entonces vamos a tener el hidrógeno con metal. Así como el oxígeno siempre tiene el número de oxidación el -2, el hidrógeno tiene, o sea, él tiene o 1 o -1. Y depende de si hace hidruro o hidrácido, es que usa uno o el otro. En este caso, como los metales siempre usan los números de oxidación positiva, él va a usar acá, cuando se maneja como hidruro, cuando yo veo que hay un hidrógeno y un metal, el hidrógeno va a estar usando el -1. Entonces, por ejemplo, tengo hierro, hidrógeno, vamos a ponerlo ahí. Entonces yo ya sé que esto tiene -1 por 2, y este, como es uno solo, va a tener que estar usando el 2 para que dé 0. Entonces el hierro tiene, sus números de oxidación son el 3 y el 2, así que lo vamos a nombrar por UPAC y por tradicional. Por UPAC se va a llamar hidruro de hierro 2. Y acá es hidruro ferroso. Se maneja de la misma forma. El único que en este caso vas a tener lo mismo, o sea, con la nomenclatura en UPAC va a ser con el número de oxidación, y la tradicional con oso o con ICO. En el hidrácido, que ahí es donde vamos a tener hidrógeno con el no metal, el hidrógeno va a usar el +1 y el no metal el número negativo. Entonces, ¿qué pasa? Los no metales
pueden tener a veces muchos números de oxidación, pero negativos tienen uno solo, o sea que es ese. Yo ya, o sea, si sé que está, no sé, el azufre, busco el número negativo, sé que hay hidrógeno y un no metal, voy a buscar ese no metal a la tabla periódica y me fijo cuál es el número negativo y ya sé que está usando ese. Entonces no es necesario tanto aclararlo. Por ejemplo, en el caso del azufre es H2 azufre. Este del azufre, el número negativo, tiene el -2, así que este está usando el 1 por 2. Entonces, no es necesario aclarárselo. Entonces, este se va a llamar, por UPAC, se llama ácido. Espérate que no me acuerdo si era. No. Este se va a llamar hidruro. Bueno, sulfuro. Este se va a llamar sulfuro de hidrógeno. Se pone el no metal con terminación uro, cualquiera de los no metales. Si es cloro, cloruro, si es bromo, bromuro, si es yodo, yoduro de hidrógeno. No se le aclara número de oxidación, no se le pone nada. O sea, esta ya empieza a cambiar, ¿ves? Ya no le pongo el número de oxidación con los números romanos, nada. Y en el caso de la tradicional, en este caso es ácido sulfurhídrico. Pero no es ico, sino que termina en hídrico. Para todas lo mismo. Por lo mismo, porque ya sabemos que lo que va a usar es el número negativo. Entonces va a ser ácido sulfurhídrico, ácido clorhídrico, ácido iodhídrico, ácido bromhídrico. Todas terminan en lo mismo. No es que es ico, sino que es hídrico. Todas terminan igual. Es ácido, el nombre del no metal, hídrico. Y en esto es el no metal, terminación uro, de hidrógeno. Y no se le aclara número de oxidación. Esa es la diferencia. Uno de los que empiezan a cambiar es este, que es los hidrácidos, con respecto a los otros. Bien. Bueno, así hasta acá vimos los óxidos, los hidruros y los hidrácidos. La que viene vamos a ver sales binarias y vemos si en esa unidad ya están los terciarios, te empiezo a dar los terciarios o a intercalártelo entre eso. Para no darte todo junto y mezclarte todo. Sí, sí. Bien. Bueno, espera que paro esto. Es demasiado. Sí.